Hola amigos, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta en una edición más de Aprendiendo Derecho. Vamos a hablar hoy de un tema que mucha gente nos ha escrito y nos ha pedido que lo abordemos, y por supuesto para eso hemos invitado a un amigo nuestro, un maestro catedrático de la Universidad del Estado, del área de Derecho, compañero litigante con quien hemos tenido ya varias coincidencias, y un tema que hoy nos ocupa es el de la oralidad en la justicia. ¿Funciona o no funciona? Así que es muy grato saludar al maestro Alfonso González. Qué gusto tenerte por acá, mi querido Poncho. Hombre, un honor, maestro. Es un gran honor, de veras. Ya te estaba salvando, ya teníamos varios programas que venías, que no venías, que coincidíamos, andas apretadón de tiempo, pero siempre es muy grato recibirte aquí en esta institución. Maestro, pues aquí estamos para la orden. Oye, Poncho, ¿la oralidad funciona, no funciona? Debes acordarte, a nosotros nos tocó todavía formarnos con un sistema de justicia tradicional, donde todo era escrito, sí, donde había leyes, pues solamente que se analizaban en un contexto nacional, las leyes de México, las estatales, federales y hasta ahí. Hoy en día el derecho se ha globalizado, hay muchos tratados internacionales, hablamos de la necesidad de oralizar toda la justicia en el sistema de justicia mexicano. Ya la tenemos en materia penal, en materia mercantil, en materia laboral, y próximamente parece ser que ya estará en 4 años más en función la justicia civil y familiar. ¿Vale la pena? ¿O nada más es darle a tole con el dedo a la gente? Porque los beneficios, ¿cuáles son los que se van a obtener en su caso? Mire, efectivamente a nosotros nos tocó otro mundo, ¿no? Y para bien o para mal, tener la posibilidad de presenciar la historia, ¿no, maestro? Usted que es un estudioso, un investigador, analista, pues le ha tocado presenciar, vivenciar lo que en 1 o 2 generaciones van a estudiar en los libros, pero nosotros nos ha tocado vivirlo, porque nosotros estudiamos otras leyes, otro sistema, otros paradigmas, otra forma de pensar del derecho, ¿verdad? Que ahora ya está pasando a la historia, y nos ha tocado ver esta transición de lo escrito a lo oral. Exacto. Ahora que me pregunta específicamente si sirve o no sirve, fíjese que recién la semana pasada terminé un juicio mercantil oral, oral mercantil o mercantil oral, que inició en enero y terminó ahora en junio. Eso no pasaba en nuestros tiempos de la justicia escrita, o no pasa ahora en los juicios civiles, familiares, donde se llevan meses y años los expedientes. Entonces, por ahí ya hay un beneficio, me parece, la rapidez. Sin embargo, y hay que decirlo también, ningún sistema es infalible, ¿no? Puede ser escrito, puede ser oral o puede ser virtual, pero no va a funcionar si las personas que lo ejecutan, los operadores del sistema, pues no tienen los valores, los principios, la capacitación, ¿sí? Y la templanza que se necesita para llevar a cabo un sistema así. La independencia judicial. Cierto. Si el juez, por muy rápido que lleve el juicio, o sea oral o escrito, no tiene la independencia judicial para tomar sus determinaciones y hacerlas valer, pues ningún sistema va a funcionar. Yo creo que el sistema sí funciona. Y a nosotros que nos gusta la oralidad, maestro, creo que hasta se nos facilita entrar a ese tipo de sistema, cuando ya he entrado desde el 2008 en el Estado en justicia penal, y ahora en las nuevas modalidades laboral y mercantil. Pero hace falta mucho, como usted dice. Mucho que hacer todavía. ¿Qué se requiere para ser un litigante en materia oral? Porque antes teníamos nuestro escrito, sí, que era una promoción, y lo leíamos una vez y otra vez, le corregías la redacción, borrabas, quitabas, la computadora se presta para eso. Hoy tienes que decirlo de manera verbal la mayoría de las ocasiones. ¿Cómo se debe preparar al alumno, futuro abogado litigante? Pues obviamente para que sobre la marcha haga la exposición. Mire, maestro, yo tengo pues ya 20 y tantos años también en la docencia, y me he dado cuenta que la práctica hace al maestro. Ese dicho popular y muy antiguo, hoy más que nunca en la justicia o en el tema jurídico, es una realidad. Durante todo la formación de un estudiante, desde el kinder, primaria, secundaria y hasta la universidad, ¿quién es el que saca 10?
Pues el que estudia, el que se aprende todo, el que no dice nada, ¿no? Tenemos como que la visión de que ese es el estudiante modelo, ¿no? Sí. Sentadito, ordenado y nunca dice nada, pero saca 10 en el examen porque se aprendió todo. Eso en la justicia oral no puede ser más. Se necesita, además de una preparación intelectual, aprenderse conceptos, teorías, etcétera, saberlos aplicar y saberlos aplicar de manera oral, es decir, tener esa... Saberlos exponer. Claro, tener esa capacidad cognitiva entre el cerebro y la oralidad para poder expresar. Yo les digo a mis alumnos, ¿cuántas veces hemos pensado o hemos dicho, es que sí lo sé, pero no sé cómo expresarlo? Es cierto. ¿No? Oye, es como muchas veces he escuchado eso. Los que de repente tienen que enfrentarse al inglés. Sí lo entiendo, pero no sé hablarlo. Exactamente. Yo creo que es muy similar, porque ese proceso cognitivo, oral, entre el cerebro, lo que sabe el cerebro, lo que quiere expresar y lo que se expresa en la realidad, no se aprende en un día, me parece. ¿Tú crees que es sano que en el sistema de justicia oral los jueces estén en condiciones de calificarte como litigante y que puedan suspender una audiencia si ellos, según su óptica, adviertan que no dominas la técnica del nuevo procedimiento oral? No, creo que es algo muy pernicioso, maestro, porque, como usted dice, el juez tiene la obligación, sí, de velar porque haya una correcta defensa del imputado. Eso es cierto y qué bueno que se haga. Sin embargo, de ahí a relevar a un litigante, cuando existimos todo tipo de litigantes, más los que son doctores. O estrategias inclusive, ¿no? Estrategias, por supuesto. ¿Cómo sabe el juez qué tipo de estrategia estoy llevando a cabo en el desarrollo de una audiencia? ¿Qué tipo de novedades le quiero dar a conocer? Porque también tenemos derecho a innovar. Claro. Algo que a mí me ha dado mucho resultado en el litigio es innovar, no irme por el librito, por lo que ya se sabe y el mismo camino de siempre, no. Innovar para obtener resultados diferentes en asuntos pues delicados. Entonces, si el juez va a relevarme porque lo que le estoy planteando es algo distinto, es algo novedoso, entonces es ahí donde no solamente está perjudicando al imputado, que es lo que está de por medio en ese momento, sino va a perjudicar al desarrollo del derecho mismo. Entonces me parece que los jueces no deben tener la posibilidad de relevarnos. Si le parece que no se está llevando una adecuada defensa por determinados fallos en el defensor, pues puede traer a un defensor de oficio para que coadyuve en esa defensa, pero la confianza del imputado con su abogado, ¿sí? Usted sabe que muchas veces conducimos la estrategia de un asunto para poderlo defender en amparo, y a lo mejor el juez nos va a decir, no sabe, o hizo una defensa deficiente. No, cuando nuestra estrategia desde un principio, nuestra estrategia puede conducirse a otra cosa que él desconoce y que no tenemos la obligación de revelarle. Sí, no es tan sencillo, ¿no? Es subjetivo. O sea, lo que el juez ve es subjetivo, no es objetivo. Lo que él considera puede no coincidir con la realidad estratégicamente. O con los intereses, maestro. O con los intereses porque también. Es muy claro que, como decíamos hace un momento, la independencia judicial, si las y los jueces no las tienen, porque responden a otros intereses, y eso es sabido, entonces pues es muy fácil relevar al defensor. Al defensor. Hablábamos de que uno de los beneficios más importantes de la oralidad como cualidad o característica de la nueva justicia mexicana, pues es la celeridad. Lo que antes se tardaba años, probablemente hoy lo estamos viendo palpable en meses. ¿Qué otro beneficio, Poncho, tú visualizas que se ha logrado en beneficio de la sociedad con la introducción de la oralidad? La transparencia, maestro. Porque en un juicio oral, con una audiencia pública en donde pues la mayor parte del juicio se lleva en presencia de las partes, de sus abogados y del público, entonces el juez se ve más evidenciado y más forzado a dar la cara y no resolver simplemente en un papel y que salga publicado en el boletín, sino ante la gente expresar sus fundamentos, sus razonamientos y sus resoluciones. Entonces eso me parece que es un gran beneficio que debe traer la oralidad. ¿Tú crees que es una cerrazón para que la corrupción tenga cabida? ¿El hecho de que sean transparentes? ¿O crees que sigue habiendo corrupción
ahora más disfrazada o con mayor cuidado, porque si es transparente así como lo mencionas, yo creo que los jueces también tienen que ser muy congruentes en dictar los veredictos conforme todos los vio. Y hablaríamos obviamente de que la corrupción ha sido eliminada de los procesos legales. Lo que creo es que no se dan las cosas de un plumazo, ¿no? Es decir, como decíamos hace un momento, el simple cambio del sistema no nos va a resolver la vida. Ya se vio en el penal. Ya tenemos esa experiencia. Lo están viviendo los laboralistas, maestro. También. Yo no soy laboralista, pero tengo muchos amigos de ese ambiente que me manifiestan que simplemente no está funcionando el sistema debido a la saturación, a la falta de jueces. Hacen falta más jueces, más personal que pueda atender con mayor celeridad. Sin embargo, evidentemente un simple cambio de sistema o de paradigma no soluciona todo. Claro. La corrupción tan enraizada, no se va a solucionar solo con ese cambio de nuevo sistema. Pero sí la hace más difícil, me parece. Porque si la transparencia nos da la posibilidad de observar cara a cara al juez lo que está haciendo, bueno, pues ya son muy cara dura, muchos sabemos, para resolver cosas inmencionables, ¿no? A veces, mandar a la cárcel el resto de su vida a inocentes, cuando el desarrollo de la audiencia mostró otras cosas. Pero por eso le digo, hay que reforzar a nuestros jueces, no solamente en el cambio de sistema, sino en capacitación, en independencia judicial real. Yo he estado en contra y quiero hacer un planteamiento en el sentido de que los superiores de los jueces, desde la presidencia y magistrados, no tengan por qué recibir ninguna orden para obtener información, las típicas tarjetas informativas. Mándame una tarjeta de cómo está ese asunto. Pues no, ¿qué pasó? ¿Qué? Eso ya es el inicio de la madeja para perturbar la independencia judicial y meter intereses que no. Muchas veces el juez no es el malo, maestro. Me ha tocado muchas veces ver que el juez no es el que está con los intereses o recibiendo un dinero, no. Son otras personas que por favorecer determinados intereses le hablan al juez, la tarjeta informativa, y eso debe acabarse. Tiene que terminarse, eso es muy interesante. Sí. Pero también, Poncho, ¿cómo garantizamos que el juez que atente contra una instrucción de magistrados o el presidente del tribunal, cómo garantizar que no va a ocurrir nada con él, ¿no? Porque la amenaza, pues es claro, te cambio de lugar o te corro. Creo que ese tema es muy importante, porque los jueces también que asuman su responsabilidad. Si tuercen la ley o resuelven contra constancias, pues también que asuman. Pero imagínate qué difícil es que tú dictes un veredicto con el que no estás convencido, simplemente porque te dijeron de arriba, tiene que ir en tal sentido. Y las constancias hablan de otro caso totalmente distinto. Y lo vemos todos los días, lamentablemente, maestro. Yo creo que habría que blindar a los jueces de varias formas. Con el sistema, ¿no?, que es oral, en donde ellos tienen que dar la cara, no da la cara el presidente o los magistrados, dan la cara a ellos, a la sociedad. Claro. Eso es número uno. Número dos, capacitarlos más. ¿Por qué no pagarles mejor? Y que esté estrictamente prohibido, y ya ve que los diputados todo resuelven a base de delitos, incluso que pudiera ser delito, obstrucción a la justicia, el siquiera pedirles información de sus superiores. Ellos, la transparencia del asunto es otra cuestión. Abierta, claro, es una audiencia abierta en donde participa quien debe y todo mundo la presencia, ¿no? Máxima publicidad, está el principio de nuestro sistema oral penal, máxima publicidad, sí, que se publicite para que la gente vea, ¿no?, de qué se trata. Y en siguiente lugar, también sistemas de control. Como usted dice, yo estoy perfectamente de acuerdo que los jueces tengan responsabilidad en sus determinaciones. ¿Cómo es posible que dictan una resolución, en amparo dicen que está totalmente mal y no pasa nada al juez? Nada. No, nada. Que sí pase. Entonces ellos van a proteger su trabajo con la ley en la mano y resolver con la ley en la mano. Eso que me está diciendo me hace recordar cuando los jueces y magistrados eran valorados. ¿Te acuerdas que inclusive los magistrados podían no ser ratificados? Así es. Valorados. Hoy en día, el magistrado dura 14 años, sea o no valorado. Sí. O sea, de cajón.
La única forma de correrlo es que le finque responsabilidad política. Y sabemos que eso nunca pasa. Eso nunca va a ocurrir por el contubernio que tienen con los diputados. Los jueces también, ellos están sujetos a lo que les dicen arriba, ¿eh? Si ellos se portan bien conforme dicen arriba, pueden llevársela tranquila, relajados, pero si se atreven a desobedecer a los de arriba, o los cambian a los juzgados sí, en las orillas del Estado, o inclusive los suspenden o los sancionan. Entonces, pues son rehenes de una extorsión de los que toman las decisiones. Poncho, ¿qué hacemos los abogados? ¿Qué estamos haciendo? Hay 33 agrupaciones de abogados en el Estado, pero en realidad dime una de las 33 que juega su rol, porque ¿para qué es la colegiación de abogados? Yo creo que ahí es importante, ¿no?, que se hagan presentes los abogados, pues obviamente para que los poderosos no puedan a través de la instrucción resolver las controversias en perjuicio de la ley. Lo óptimo sería que quien tenga la razón se la den, conforme constancias, pero no conforme a intereses políticos o intereses de carácter particular. Yo no sé qué opinas de eso. Sí, maestro, definitivamente las barras, colegios, y creo que cada año sale una o dos más, no han cumplido su función por diversas cuestiones. Incluso he visto que van y se toman fotos con los funcionarios como para avalar que hay esa disposición, esa comunicación, ese trabajo, pero sabemos que es una simulación, una burda simulación de unos y de otros, de los funcionarios y de las barras, porque hay mucho que criticar. Somos el último o penúltimo lugar en procuración y administración de justicia, y eso las barras no lo ven y se van a tomar fotos con los funcionarios. Todos quedan mal entonces, porque los resultados dicen otra cosa muy distinta, ¿no? Si hace 13 años éramos el número 1 en Morelos, hoy estamos en el último lugar. En el último lugar. Acabas de dar, pues, yo creo que la cereza del pastel, como decimos coloquialmente con el tema, porque ¿cómo explicas a tu familia, a tus clientes, a tus alumnos, que de haber estado en el primer lugar hace 13 años en la oralidad y que de aquí surgían los catedráticos que preparaban a otros jueces, fiscales, magistrados de otros estados y de otros países incluso, y hoy estamos en el último lugar en calidad de justicia, tanto en el área de investigación de delitos como de causas penales? ¿Cómo, Poncho? ¿Cómo decirle y ver a la cara a tus alumnos sobre todo, ¿no? Y decirles, pues éramos el primer lugar y estamos hasta el último. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, no? Y en aquel entonces el último era Querétaro y hoy es el primero. ¿Cómo lo hicieron? Ellos deben estar felices y orgullosos, y nosotros como morelenses. Sí, la justicia cuando llega realmente a la gente debe ser motivo de orgullo para un sistema, para un Estado. Nosotros en el último lugar es un motivo de vergüenza, pero usted tocó ahorita algo muy importante. ¿Cómo se administran las posiciones de los jueces? O ahora mismo, en esta misma administración, tenemos jueces penales capacitados para el sistema penal, ¿sí?, que llevaban todo desde el 2008 prácticamente hasta ahora trabajando en el sistema de justicia penal, y que los mandaron a materia civil en el distrito de castigo, que es Jonacatepec. Sí. Por no alinearse. Esas personas capacitaron otros jueces en otros estados. O sea, no solamente son jueces ya de trayectoria y de formación, sino jueces capacitadores, y los mandaron a materia civil. ¿Por qué, Poncho? Por no alinearse. Por no alinear. Entonces, pero yo creo que hoy por hoy, en este momento, la independencia judicial es simplemente una simulación. No existe. Es en el discurso. No existe. Hoy más que nunca existe una férrea línea desde la presidencia para todos los jueces y en todas las materias. Durante algunas administraciones se han preocupado por controlar a los jueces penales, porque pues está la libertad o está la posibilidad de encerrar a alguien que quieren encerrar, pero ahora se diseminó en asuntos civiles, mercantiles y penales. Existe una línea férrea y muy clara en este momento para meter las manos. Entonces la independencia judicial quedó fuera y la oralidad no sirve de nada. Ningún sistema va a servir de nada mientras esté la corrupción y los intereses imperando. ¿Cómo cambiar eso, Poncho? ¿Quién tendría que poner orden? ¿Quién tendría que exigir, pero con consecuencias si no se hiciera,
Pues que la justicia dice como se pretende. El proyecto de oralidad a mí me parece muy sano, muy adecuado. La discrepancia es lo que tú dices, que no coincide con la realidad, por los intereses de algunos, de todo tipo, políticos, económicos, de poder. ¿Qué hacer para que se haga lo más posible correcto y que dejemos el último lugar en justicia oral por cuanto a la eficiencia y eficacia y nos vayamos al primero como tuvimos hace 13 años? ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar eso? Pues fíjese que el presidente está planteando un tema para que los jueces, magistrados, ministros de la Corte sean electos. ¿Por voto popular? Sí, muchos compañeros abogados he escuchado que se les hace un disparate, otros totalmente inviable, otros expresan cómo vamos a dejar en manos del pueblo elegir a un juez. Bueno, yo le expreso mi punto de vista. Elegimos un presidente que tiene más responsabilidad que un juez. Eso ya ha pasado en la historia de nuestro país. En la época de Benito Juárez hubo la posibilidad de elegir ministros y jueces y hubo notables jueces que inscribieron su nombre en la historia. Tenemos calles de Ignacio Vallarta, tenemos muchos progresos de esas personas que se les reconoce incluso en la historia. ¿Qué juez reconocería el día de hoy usted que pase a la historia, el día de hoy? ¿Qué nombre ponemos a una calle, el nombre de un juez? Pues no hay de dónde, maestro, ni de la Suprema Corte para abajo, el que quiera. Y esos hombres que eligieron por voto popular, fue el caso de que sí se eligieron. Ahora, ¿por qué no darle esa responsabilidad también al pueblo? Al final de cuentas... Pero ¿estarías de acuerdo que fueran con requisitos? Obviamente. Que no cualquier persona participe. Claro. Todo un engranaje de requisitos y de dicen, es que no es posible que se elijan porque se van a meter los partidos. Hoy por hoy le puedo decir de qué partido pertenece cada magistrado que está ahí sentado, maestro. Tienen colores todos. Todos tienen color. Hoy ese tema está bueno. Está bueno, me dejas pensando, Poncho, que probablemente esa sea la solución. Y entonces... porque mucha gente nos va a criticar y va a decir, ¿cómo están proponiendo? Pero con prerequisitos, con prerequisitos yo coincido contigo, con prerequisitos. Que tengas un grado mínimo de maestro en Derecho, se me ocurre en este momento. Por ejemplo. 10 años de haber egresado, que no tengas antecedentes penales y vamos a contienda, ¿por qué no? Y yo entonces, creo que sí, y además por un plazo. Y entonces, que ¿sabe qué? Reelecto, ¿no? Exacto. Y entonces, muchos de los que están ahora y que fueron electos por un compadre, por un hermano, por negocios políticos, no estarían, maestro. Y entonces tendrían que responder. En muchas partes de Estados Unidos es así. En muchas partes del mundo se hace así. Se elige al juez, se elige al sheriff, se elige a mucha gente. Habría que valorar, por eso es buen punto. Buen punto. Oye, Poncho, ¿qué reflexión nos dejas? Y por supuesto una riqueza intelectual interesante con lo que hemos platicado. Gracias por venir al programa. Maestro, que sea el primero de otros. Consta, maestro. Gracias, querido Poncho. Gracias. Aprecio gracias mucho. A su público también. Aprecio mucho siempre tu disposición. Y gracias a usted, porque por usted hacemos estos programas. Hasta la próxima.